Qué bien, Federico Prieto Celi ha publicado un libro que se llama Así se hizo en Perú, crónica política de 1939 al 2009, crónica política de 1939, es decir, desde el primer gobierno de Manuel Prado. Federico, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, he estado leyendo muy rápidamente, no he podido avanzar porque es un libro largo, pero es un libro muy entretenido y además de cosas que no se conocían. Por ejemplo, en el primer gobierno de Manuel Prado, algo que sí se sabía de alguna manera es que Prado no gana las elecciones, claro, las gana Quesada, pero lo que no conocía, esta anécdota de Donofrio, que quiere comprar... Es muy interesante y nunca se ha escrito. Nunca se ha escrito, ¿no? Y sin embargo es cierto. A mí, cuéntala. A mí me lo contó el almirante Parodi, que fue después copresidente del Perú. Lo que pasó fue que Donofrio quería comprar las ánforas las ánforas de las últimas elecciones para utilizarlas en las carretillas de Donofrio, para sus helados. Claro. Le dijeron que estaba en el sótano del Congreso, habló con el oficial mayor y las compró. Y entonces, cuando las llevan a la fábrica, descubren que están cerradas. Ajá. Entonces él ordena que las abran y que cuenten los votos. Y José Quesada le había ganado pues largo. O sea que ni siquiera habían contado los votos. Ni siquiera habían contado los votos. Además hay testimonios de muchas personas. Carlos Fernández... ¿Y Benavides por qué quería que Prado fuera su sucesor? Porque ellos habían tenido una relación muy grande. Prado había trabajado con Benavides en un golpe contra Billinghus. Algunas veces ya Prado había hecho servicio militar, pues era hijo de militar, ¿no? Claro. Y tenían una gran amistad. Entonces Benavides quería que lo suceda a Prado. Ese primer gobierno de Manuel Prado, muchos consideran que no fue un gobierno verdaderamente democrático. Claro, es que tuvo a Lapra fuera de la ley. Claro. Tuvo a Lapra fuera de la ley y solamente al final les permitió de alguna manera que participaran en las elecciones siguientes apoyando a Bustamante y Rivero. Pero tuvo al Partido Comunista dentro de la ley y dentro del Parlamento, y le fue aliado. Así es, el Stalin peruano, le dijeron en el Cusco. El Stalin peruano lo llamaron. Así es, ¿por qué? Porque había consigna de Moscú de apoyar a los aliados contra los países del eje. Entonces, aunque era pues ideológicamente contra natura, no, el comunismo apoya el que encarna la oligarquía peruana. Claro. Y entonces, por eso, muy a regañadientes, el Partido Comunista le apoya a Prado. Y gracias a eso Prado puede manejar. Fue un hombre muy astuto, muy hábil, no era un hombre cualquiera. No. Era un hombre muy preparado, era ingeniero por un lado, era doctor en ciencias económicas también, creo, en San Marcos. Y entonces él maneja muy bien la parte política y consigue terminar sus 6 años. De estos 70 años es el que gobierna más tiempo el Perú, sí, porque lo gobierna 6 años primero y en su segundo gobierno, a partir del 56, otros 6 años. Es el único que ha gobernado 2 años. Bueno, desde el año 36 hasta la actualidad, el Perú ha pasado más o menos cada 10 años de gobiernos autoritarios o dictatoriales a democráticos. Hay 2 años digamos, ese es de el gobiernos péndulo democráticos por 1 año de gobierno dictatorial, sin contar el gobierno de Fujimori. No, pero desde el año 36. Desde el año 36 hasta ahora hay 2 años democráticos por 1 año militar. Sí, no, pero de acuerdo, pero digamos, uno nota que más o menos cada 10 años se pasa de un sistema democrático, sí, a una sea una autocracia, sea un gobierno militar. Ha habido gobiernos militares cortos, como el de Pérez Godoy y el de... No, eso no cuenta. No, eso, entre los dos fueron 1 año. Claro. Pero entre Morales Bermúdez y Velasco fueron pues 12 años. Aquí, bueno, ya no tenemos tiempo, pero hay varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, el plan secreto para atacar militarmente a Chile en la época de Velasco, de sí, Morales cuando yo estaba Bermúdez. terminando de escribir el libro, Arturo Salazar me llama y me dice: Federico, hay una cosa que no has puesto. Yo tuve 2 entrevistas con Guido Chirinos, con 3 personas que están aquí, que son Eloy Villacrés Riquelme, Jorge Wittenberg Rebasa y el tercero, Vladimiro Montesinos Torres. Estos 3 son convocados por un contrabandista que después se descubrió que era narcotraficante, que se llamaba Alfonso Rivera Llorente. Y la convocatoria era para que escuchen a Jorge Fernández Maldonado, que asiste a las 2 reuniones.
Ya. Y en esas 2 reuniones, estos 3 oficiales cuentan un plan de ataque a Chile, pensando que todavía duraba el desastre económico de Allende, pero ya en Chile estaba Pinochet. No. Entonces Morales Bermúdez, yo le he entrevistado 2 veces a Morales Bermúdez, él dice que eso era un plan de ellos 3, que los 3 acabaron mal, porque uno de ellos fue detenido por un intento de asesinato de Morales Bermúdez, el otro fue detenido por contrabandista y el tercero pues es Montesinos. No. O sea, pues eran los 3 mosqueteros, realmente, ¿no? Claro. Entonces, esa historia es muy bonita, pero Morales Bermúdez dice que era una locura. Eso no era un plan oficial. Y que no era en ningún caso, que él era, lógicamente, primero... Pero él movió a los tanques ahí en Tacna. Él dice que efectivamente siempre se hacían maniobras en el norte, y él por primera vez hace maniobras en Moquegua y en Tacna, avisando al ejército chileno para que sepan que eran solamente maniobras militares. Pero se juntan una serie de elementos, porque el otro elemento era el centenario de la guerra, que genera una serie de libros sobre la guerra. Entonces todo eso creó un clima que gracias a Dios el agua no llegó al río y no desembocó en nada. Así es. Bueno, es una lástima que ya no tenemos más tiempo, pero yo realmente recomiendo la lectura. Este es un libro muy entretenido en el que uno recorre la historia del Perú, digamos, en el siglo pasado, en buena cuenta, de una manera muy amena, ¿no? Está editado por Norma, que edita los libros con mucho cuidado, muy editado, con una carátula que hizo la diseñadora Andrea Paz, y está muy bien distribuido en las librerías a las que vamos la gente que lee libros que no son de ficción, sino que son de historia, de literatura, de filosofía, ¿no? Además, cosas con anécdotas que realmente son sí, novedosas. Es una crónica, no es un libro de historia, es una crónica periodística. Una crónica periodística, efectivamente. Federico, felicitaciones, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias también, Jaime.